Y es una gran bendición para mí el poder volver a estar aquí para participar de la enseñanza y compartirles una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Y les invito a que en esta mañana estudiemos un interesante tema, como por supuesto lo son todos los temas de la Sagrada Escritura. Pero sé que el de hoy es de suprema importancia para todos nosotros como hijos de Dios que nos estamos formando en el Evangelio y estamos creciendo en aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Un saludo también para los hermanos que virtualmente se conectan y participan de esta adoración a Dios. Y el tema que vamos a estudiar en esta mañana, mis amados hermanos, se titula No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y tomamos como referencia este pasaje de Deuteronomio capítulo 5, versículo 32, que dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Y es que, mis hermanos, la vida del cristiano debe tener un equilibrio espiritual. Hay dos extremos en los cuales nosotros como cristianos podemos llegar a caer y tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para no llegar a esos dos extremos que en este texto se representan como diestra y siniestra. Por un lado, por la diestra tenemos a los cristianos que son piadosos, consagrados, mas no debieran ser fanáticos, no debieran ser santurrones, ni extremadamente legalistas. Y por otro lado, hay libertad, como lo hemos venido estudiando los días viernes, mas no libertinaje. Esos son los dos extremos, el legalismo y el ser santurrón legalista y el ser extremadamente libertino o mundano. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y quiero que examinemos los dos extremos en los cuales podemos caer nosotros. Y comenzaremos refiriéndonos a esta cuestión, no mundana. No te apartes a diestra, o sea, no libertino, no mundano, no en mundanalidad. Y vamos a tomar la palabra mundo en esta lección, habiendo visto una lección acerca de la terminología del mundo, en su sentido total y absolutamente negativo, como una referencia a la maldad existente y a aquellas personas, pecadores empedernidos, que están entregados a todo tipo de desorden y pecado. No debemos ser parte de ese mundo de maldad. Jesús en Juan capítulo 17, versículos del 14 al 17, dijo lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, es decir, no pertenecen a esa esfera de maldad que hay en el mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, oraba Jesús al Padre. No es necesario que seamos quitados del mundo, o como profesan estos que pertenecen a la división de la rama católica, los jesuitas, la orden de Jesús, que se van a vivir a monasterios, apartados y aislados totalmente de la sociedad. No es eso la voluntad del Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí, mundo, entonces,
sería esa esfera de la maldad. Los guardes del mal no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es lo que nos santifica? La palabra del Señor. Tu palabra es la verdad. Esa verdad es la que nos santifica. El término santificados significa precisamente eso, apartarnos del pecado. La palabra santo del griego hagios significa estar separado, estar apartado. ¿Apartado de qué? No de la sociedad pecaminosa, sino del mal, del pecado, como lo hemos aprendido en otras lecciones. Una de las ironías más tristes y lamentables, lastimosamente, de la iglesia moderna, es que hay pocas iglesias en el mundo, mas sí mucho mundo en las iglesias. Y dijo Judas, versículo 4, que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos caer en el extremo los cristianos de que porque la salvación es por gracia, de que porque no tenemos que hacer todo lo que la ley requiere estricta y exacta y al pie de la letra, entonces tenemos licencia para el pecado. No podemos convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Lastimosamente, muchos cristianos andan en el extremo de la diestra, en mundanalidad, no sabiendo andar rectamente delante de Dios. Y vamos a hacernos entonces la pregunta, ¿cómo es un cristiano mundanalizado? Bueno, tengo una lista de más o menos 8 aspectos para que esta mañana los examinemos. Un cristiano mundanalizado, ¿cómo es? En primer lugar, no repudia los pecados de la sociedad. Ahí tú detectas cuándo es que un cristiano está yéndose al extremo de la diestra, cuando la sociedad anda corrompida, pero no repudia esos pecados. En segundo lugar, asiste a la iglesia con actitud inapropiada. Tercer lugar, tiene la oración, pero como último recurso. Cuarto, sus amistades con las que se envuelve día tras día y que son íntimos amigos son demasiado impíos, demasiado mundanas. La manera de hablar de ese cristiano, como quinto lugar, se le nota también, se percibe, se siente a la hora de expresarse. Su manera de hablar es totalmente mundana. Sexto, no hace elecciones espirituales en los asuntos de la vida. Cuando un creyente, cuando un cristiano toma decisiones apresurado, a la ligera, sin considerar lo que dice, por ejemplo, Santiago capítulo 4, ¿no? Que antes de hacer algo debiéramos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, no. El cristiano mundanalizado no hace elecciones espirituales porque no tiene en cuenta a Dios para sus decisiones. En séptimo lugar, he traído a relación la idea del cristiano mundanalizado como alguien que no es pudoroso ni modesto al vestir. Y por último, el cristiano mundanalizado es aquel que para todo asunto espiritual saca excusas. Por supuesto, pueden haber más razones de estas que menciono, pero creo que estas son suficientes para que llevemos a cabo nuestro estudio y reflexión
de esta mañana. Y vamos a tocar el primer aspecto. El cristiano mundanalizado no repudia los pecados de la sociedad. Cuando nos mostramos en oposición con ideologías pecaminosas que hoy día lastimosamente abundan por la televisión, por las redes sociales, en los colegios, cuando la sociedad saca sus ideas y sus filosofías con miras a corromperse más y a hundirse más en sus pecados, es ahí en donde el cristiano debe repudiar, es ahí donde el cristiano debe señalar el error, es ahí en donde nosotros, como hijos de luz, debemos resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una sociedad impía, en medio de un mundo lleno de pecado. Pero el cristiano mundanalizado no hace esta labor. Y es cierto, cuando nosotros nos manifestamos en contra del pecado, cuando nos mostramos en oposición a ciertas ideas que van en contra de la voluntad de Dios, el mundo se ofusca, las personas se ofenden, pero pese a ello tenemos nosotros, hermanos, el deber de manifestarnos en contra del mal. Y dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo del 4 al 5, advirtiendo lo siguiente: a estos, a los pecadores, a los impíos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, de desorden. ¿Y qué hacen entonces? Os ultrajan, empiezan a burlarse, empiezan a ofendernos solo porque nos mostramos acérrimos contra el pecado. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Con sus risas, con sus burlas, con sus ultrajes, con todo eso, en algún día tendrán que rendir cuentas al juez de toda la tierra. Ya estábamos avisados que el ser cristiano implicaría entonces sufrir agravios, burlas y ultrajes, precisamente porque a ellos les parece cosa extraña que nosotros no andemos en el mismo desorden, en la misma disolución. Pero aún así, a pesar de todo este panorama negativo, hermanos, estamos llamados a señalar el pecado y el error. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Somos nosotros los que tenemos la misión de mostrarle al mundo sus pecados por medio del evangelio, obviamente, por medio de las escrituras. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos el deber de señalarle al mundo sus pecados y por ende los santos deben juzgar al mundo, pero se van a ofuscar, se van a burlar, nos van a ultrajar y aún así tenemos que manifestarnos. Puedes ser criticado, por ejemplo, por dar tu opinión sobre temas tan polémicos en nuestros días como el homosexualismo, pero tenemos que mostrar lo que dice las escrituras. Tenemos que hablar directamente de ello. Y hay argumentos y filosofías que buscan defender estas prácticas que la Biblia señala claramente como pecaminosas. ¿Han oído ustedes la famosa teología queer? La teología queer es la que busca defender la práctica del homosexualismo sosteniéndola con la Biblia. Y dan explicaciones como que la Biblia fue escrita en una época totalmente retrógrada
y que los escritores, aunque en algunas porciones fueron inspirados, en otras manifestaron o mostraron su actitud negativa, su crítica, su homofobia, dicen. Pero eso se derrumba fácilmente cuando estudiamos las páginas de la historia. Cuando Pablo comenzó a esparcir el evangelio por todo el mundo, junto con toda la cristiandad del primer siglo, el homosexualismo no era visto de manera negativa como nos lo quieren hacer ver a nosotros. Era el común de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad grecorromana era normal el homosexualismo. El emperador Nerón se casó 2 veces. Primero se casó con un hombre al que mandó a castrar y lo tomó como mujer, llamado Esporo, según la historia. Y luego se divorcia de este hombre y se enamoró del capitán del ejército de las tropas romanas, y entonces Nerón se vistió de mujer, de novia, y se casó con este capitán. Y de hecho dice las páginas de la historia que las lámparas en sus jardines eran las antorchas humanas de los cristianos. Los prendían fuego para que iluminaran sus jardines. Ese fue Nerón, que desató la primer gran persecución contra la iglesia cerca del año 60-65 después de Cristo. Entonces, aquella sociedad, de hecho, si nosotros siguiésemos ahondando en las páginas de la historia, notaríamos que estaba mucho más corrompida que ahora. No dice ahorita de la sociedad que estamos en tremendo lío, que esta sociedad está llena de pecado, pero la del primer siglo fue muchísimo, muchísimo peor. Comienza porque el Dios todopoderoso en aquel entonces era el Dios no conocido. Nadie sabía de Dios, solo los judíos. Lo que reinaba era el paganismo, la idolatría y la creencia en múltiples dioses. Hoy día, en el mundo entero, en cada rincón, se sabe acerca de Jesucristo, se sabe acerca del Dios Todopoderoso. Que no lo obedecen es otra cosa, pero que lo conocen, lo conocen. Se cumplió el texto que habló o que anunció el nuevo pacto de Jeremías 31:31, ¿no? Que dice al final: y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, cuando se establezca el nuevo pacto. No hay excusa para el mundo. ¿Saben quién es Jesús? ¿Saben quién es Dios? ¿Saben qué es el cristianismo? No lo obedecen. Pero esto es una muestra de que el mundo de aquel entonces era muchísimo, moralmente hablando, muchísimo más corrupto que lo que nosotros vemos ahora. Serás criticado por decir en tu trabajo o a tus amigos o a tus familiares ante ciertas invitaciones, serás criticado por decirles no, por negarte. Pero es la forma en que nosotros como cristianos nos manifestamos ante el mundo y repudiamos el pecado. Serás criticado por la forma en que eduques a tus hijos, por las cosas que les prohíbas o les permitas. Por ejemplo, que vistan decentemente, que no asistan a actos religiosos que practican los colegios. Eso es un motivo de crítica, de señalamientos, de polémica, pero es ahí, justo ahí, donde nosotros como cristianos repudiamos el error, repudiamos los pecados de la sociedad. En segundo lugar, el cristiano mundanalizado se caracteriza porque asiste a la iglesia con actitud inapropiada. Algunos vienen a la iglesia con el pensamiento, la idea de que este es mi espacio espiritual. Cuando van a disponer de su tiempo para la iglesia, dicen: ese es mi momento, mi espacio para mi reflexión espiritual. Error, no es tu momento.
no es tu espacio, es el momento para el Señor, es el espacio del Dios Todopoderoso. Porque cuando ponemos primeramente el yo, el mí por delante, entonces ahí es donde viene y entra la mancha y la corrupción en la iglesia. Esto explica razonablemente la práctica de los instrumentos musicales, ¿no? Porque muchos pusieron el yo de primeras, el mí. Y claro, son agradables. Y hermano, ¿y por qué no usamos instrumentos musicales durante la adoración si son tan agradables? Y a muchos les cuesta despojarse de su vieja religión precisamente porque notan que en la iglesia de Cristo no adoramos con instrumentos musicales. Pero yo me siento bien adorando a Dios, me inspiro más con los instrumentos que sin ellos, dicen algunos. Pero recuerda, ¿a qué viniste? ¿Viniste a sentirte bien, a exaltarte a ti mismo? ¿O cuál es el objeto de tu adoración cuando vienes? Es Dios. Es Dios a quien venimos a adorar. Es por causa de Él que estamos aquí reunidos en esta mañana. No somos nosotros. La prioridad no somos nosotros. La razón es Dios. De manera pues que la adoración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y si Él no mencionó instrumentos musicales, pues entonces esto se debe respetar porque es el espacio para el Señor. Al primer día de la semana no lo llamamos el día de Giovanni, no lo llamamos el día de Mary, no lo llamamos el día de Julián, lo llamamos el día del Señor, porque es el tiempo que Él en su palabra ha dispuesto para que la iglesia le rinda adoración, le rinda alabanza. La exaltación y glorificación a Dios deben ser nuestro motivo para asistir a la iglesia. Pero el cristiano mundanalizado va al extremo. El cristiano mundanalizado viene a agradarse a sí mismo. Este tipo de cristianos nunca sirven a la iglesia por lo mismo, porque su objetivo no es Dios, su objetivo son ellos mismos. Este tipo de creyentes son los que buscan la iglesia por beneficio personal. Vienen a orar para que Dios les saque de sus problemas de salud, de sus problemas de enfermedad, de sus problemas económicos, de sus problemas matrimoniales, esperando que Dios haga una especie de milagro o provea la forma y los saque de sus angustias. Pero no venimos a eso a la iglesia. Es cierto, Dios nos bendice. Dice la Escritura, Él tiene cuidado de nosotros y podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero que tu objetivo no sea venir a la iglesia para que Dios te resuelva tus problemas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Sagrada Escritura. En tercer lugar, el cristiano mundanalizado tiene la oración como último recurso. La oración, hermanos, es nuestra gran arma, nuestra herramienta de comunicación con Dios y debe usarse constantemente, a diario. Orad sin cesar, dice el Nuevo Testamento. El cristiano mundanalizado es uno que siempre trata de llevar a cabo las cosas de la vida sin Dios. No lo tiene en cuenta para nada. No ora, no pone su trabajo en manos de Dios, no pone su familia en manos de Dios, sus estudios, sus proyectos, todo delante de Él a través de la oración, no lo hace. Para el cristiano mundanalizado, la oración es el último recurso.
Cuando ya está en medio de una dificultad, de un problema, una enfermedad, es ahí donde dice voy a orar. Es solo hasta ahí donde empieza a doblar rodilla y una vez solucionado su problema, vuelve y se olvida. Esos son síntomas de un cristiano mundanalizado. Ya cuando siente que no hay otra salida, entonces se pone a orar. A ver si Dios le escucha, a ver si Dios le resuelve su problema. Y a veces somos tan ilusos que creemos que Dios va a actuar conforme a nuestra voluntad. Dios no puede ser burlado. En cuarto lugar, el cristiano mundanalizado se caracteriza porque sus amistades son demasiado mundanas. Se mezcla y sus amigos y sus compinches son las personas altamente impías, pecadoras, mal habladas, personas que no le pueden ofrecer en absoluto algo bueno o espiritual y de provecho. El cristiano puede tener amistad con las personas del mundo. 1 Corintios 5 dice que no necesariamente nos ha dicho Dios que nos apartemos de los fornicarios, pecadores, idólatras y avaros de este mundo, sino con aquel que se llama hermano y practique esas cosas, ¿no? Pero hay de personas a personas, hay de amistades a amistades, hay individuos netamente pecadores, impíos, que no ofrecen nada positivo para nosotros. Tenemos que aprender a apartarnos de ellos. Las amistades no pueden ser tan impíos. El cristiano debe ser selectivo con qué clase de personas va a tratar. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En quinto lugar, usted puede detectar que un hermano o hermana en Cristo está mundanalizado, se ha ido a la diestra, a un extremo, porque su manera de hablar es mundana. No se le ve espiritualidad. Tú lo notas, tú lo captas, lo sientes. No se le ve espiritualidad. No expele el aroma de Cristo. Tú notas que mantiene mintiendo. Habla de más. Es grotesco a la hora de hablar. Uno lo descubre. Porque están tan hundidos en su jerga vulgar que se les zafan. Cuando menos lo espera, se les zafan. Y uno queda ahí como que, si es cierto lo que acabo de escuchar, ¿no les ha pasado? Se les zafa. Porque está habituado al pecado y a la forma de hablar, sus amistades son mundanas. Es un cristiano mundanalizado. Se ha ido al extremo de la izquierda. Hago un ensayo con esa clase de hermanos. Esos hermanos mal hablados que cuando llegan a la iglesia, esos se esfuerzan porque no se les zafe ninguna. Haga un ensayo, tómenlos por sorpresa y métales un susto a ver qué palabras sueltan. Ahí los descubres, asústalos y verá que se les zafa. Hay notas. Colosenses capítulo 3, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dejad también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si de verdad queremos santificarnos, tenemos que dejar todas estas cosas. Mantiene el cristiano mundanalizado, cuya manera de hablar es mundana. ¿De dónde la aprende? Porque mantiene oyendo y viendo cosas mundanas. Por eso su mente y su corazón está lleno de eso, de la abundancia del corazón.
habla la boca. Nunca mira cosas provechosas, sino que mantiene el ocio. Su tiempo lo invierte en Facebook, redes sociales que lo consumen y en cosas dañinas, pecaminosas, mal habladas. Y lo que mira en esos medios son siempre vanidades, cosas huecas. La música que oye. ¿Es pecado oír música secular? No, pero el cristiano debe ser selectivo. ¿Qué clase de música es la que va a escuchar? Porque todo entra por ahí se llega también a nuestro corazón y nuestra mente se amolda. Con el pasar del tiempo se habitúa al pecado. De todo eso nos nutrimos. Y quiero que miremos este texto, Proverbios 4 del 20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, primordialmente, cuando dice sobre toda cosa guardada, significa prioridad, orden de cosas. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida espiritual. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos, ¿qué es lo que mantenemos viendo? Que tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes, de lo curioso, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En sexto lugar, un cristiano mundanalizado no hace elecciones espirituales. Se ha ido a la diestra y no hace elecciones espirituales en su vida. Por ejemplo, si son solteros, nunca buscan pareja creyente. No miran personas temerosas de Dios porque Dios no está en sus prioridades. No hace elecciones espirituales. Y lastimosamente después empieza a sufrir las consecuencias de sus malas elecciones por no haber considerado a Dios en primer lugar. Después tendremos la oportunidad de estudiar acerca de las parejas, si deben ser incrédulos o si deben ser creyentes. Si 1 Corintios 7 es un permiso para el cristiano casarse con el incrédulo, luz verde, semáforo en verde, cásate con el incrédulo, o si significa otra cosa. En otra ocasión lo miraremos. Pero la tendencia de muchos hoy día es no fijarse en Dios primeramente para sus elecciones de vida. La tendencia de muchas mujeres, elegir no un hombre de Dios, sino que les atrae el gamín, ¿no? El tatuado mechiparado, o como dicen acá, el ñero. Y ese las enamora y se deslumbran por él. Ese que tiene los pantalones caídos, las orejas rotas, que se abren las orejas, pero un hueco enorme. Parecen esas tribus africanas. Yo he visto tribus africanas que también se ponen unos aros así, también en los labios, igualitos. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y muchos dicen, hermano, ese texto no habla del matrimonio. Cierto, no habla del matrimonio. Del matrimonio se habla a partir del capítulo 7.
habla de compañerismo, que lo implica, por supuesto, lo involucra, e involucra toda situación en donde tus compañeros y tus amistades sean extremadamente mundanas. ¿O qué es compañerismo? Interpretemos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tienes que darte tu lugar. Tienes un valor que Dios te ha dado por encima del resto de la creación. Estudiamos una vez acerca de la primogenitura, ¿no? Tú vales. En Cristo tú vales, la sangre de Cristo. En Cristo somos primogénitos. No nos mezclamos, hermanos, no nos contaminemos con la injusticia, con las tinieblas. Ningún hombre de Dios que eligió pareja mundana terminó bien en su historia. Leamos las Escrituras. Ninguna situación en donde se eligió un incrédulo terminó bien. Comencemos desde la dispensación patriarcal, cuando los hijos de Dios, descendientes de Set, se juntaron con las hijas de los hombres descendientes de Caín, y como consecuencia que vino el juicio de Dios sobre el mundo. Y luego vamos a ver casos como el de Sansón, ¿cierto? ¿Terminó bien? No. ¿El de Salomón terminó bien? No. Esto nos debe decir bastante a nosotros, porque esas cosas que están escritas allá quedaron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Pero el cristiano mundanalizado no hace elecciones espirituales. Si se va a cambiar de casa, de ciudad, no mira si la ciudad hacia la cual se dirige hay una iglesia. No le interesa. Primero sus cosas, primero su vida, sus proyectos, y Dios está en última instancia. Y sigamos avanzando. En séptimo lugar, el cristiano mundanalizado no es pudoroso ni modesto en la forma de vestir, no muestra decencia. Muchas mujeres cristianas que visten solo para que los hombres las miren, para atraerlos, para que las codicien, para que las deseen. Hay que hablar abiertamente y sin tapujos, con ese fin. Cuando se ponen minifaldas, chores cortos, ¿con qué fin lo hacen? ¿Con qué fin se miran en el espejo y cómo me veo? Hay malicia escondida tras esto y no se puede tapar el sol con un dedo. Eso refleja mundo en el corazón. Algunos no saben diferenciar lugares y situaciones, y por eso vienen incluso a la iglesia con ropa inmodesta y sin pudor. Y esos son síntomas de que el cristiano está mundanalizado. Y los hombres también, con la tendencia a venir muy urbanos a la iglesia, ¿no? No tienen en cuenta a quién es al que nos estamos presentando en esta reunión, ni entienden la importancia del culto ante Dios. Y cuando tienen una cita importante con el alcalde, con alguien de relevancia, qué bien nos vestimos. Y tenemos una cita con el Señor cada domingo y no mostramos el mismo interés. ¿Sabían ustedes que cuando estamos reunidos como iglesia, el Señor está acá presente? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué decir de Cornelio? Con la visita de Pedro y los que lo acompañaban, Cornelio dijo: aquí está el Señor en mi casa.
Hechos 10:33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando vamos a la iglesia, tenemos que tener presente que vamos a estar delante de la presencia de Dios. De hecho, no por nada se nos llama el templo del Dios viviente, el tabernáculo de Dios, porque Dios mora en cada uno de nosotros. Debe haber pudor, decencia, hasta en la forma en que nosotros vestimos. Y por último, el cristiano mundanalizado es aquel que para todo saca excusas cuando se le compromete en los asuntos de Dios, en los asuntos espirituales. No asiste a la iglesia, se le exhorta, se le anima, se le llama, se le visita y responde, es que Dios lo que mira es el corazón. O cuando se le exhorta sobre su forma de actuar, de hablar, de vestir. Dios mira mi corazón. Saca excusas. Definitivamente es cierto. Dios mira el corazón, por supuesto. Pero ¿sabía usted, mi hermano, que con esa frase se distorsiona lo que realmente la Biblia quiere decir con respecto a que Dios mira el corazón? Eso no significa que lo exterior no sea importante, que Dios solo mira el corazón, lo interior, porque la Biblia enseña también que lo externo refleja lo que hay en el corazón. Observen Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿qué dice? ¿Qué palabra usa ahí? Saca, habla de lo externo ya. Saca buenas cosas, refleja, manifiesta, de él emergen buenas cosas y se ven, son palpables, visibles, se contemplan. Habla de lo externo, que proviene del corazón, y el hombre malo del mal tesoro también saca malas cosas. Así que lo que tú muestras exteriormente tiene que ver o explica mucho de lo que eres por dentro. El cristiano mundanalizado no le presta atención a estas cuestiones. Tus obras son las que muestran el amor de Dios. Tus obras son las que muestran a Cristo morando en ti. Por sus frutos los conoceréis. Son nuestras obras las que reflejan el amor de Dios que hay en nosotros. Hermano, ¿por qué no asistes a la iglesia? ¿Qué pasó? Ah, hermano, tuve un compromiso, le di prioridad a otra cosa, pero Dios sabe que yo lo amo. Viene la excusa. Es que Dios sabe que yo lo quiero, sabe que yo lo amo, Él conoce mi corazón. Frase de excusa para practicar el error, como evadir el asistir a la iglesia, ¿no? Pero si sabe que lo amas, si lo amas verdaderamente, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, pero no creo que ese error mío me vaya a condenar. Dios es muy misericordioso. Viene la otra excusa. Apelando a la misericordia de Dios. ¿Quieres que Dios sea misericordioso contigo? Pues la misericordia, según las Escrituras, no es incondicional. La misericordia de Dios es condicional. Observen, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, solo ese, el que los confiesa y se aparta, ese es el que alcanzará misericordia. Así que no puedes andar sin confesar tus pecados, sin apartarte del mal y esperando que la misericordia de Dios te cubra, porque no es así, te estás engañando. Y hemos terminado la parte de la diestra. No te apartes ni a diestra, que lo hemos tomado en esta mañana como no ser mundanos.
Pero vamos a hablar ya en este lapso de tiempo corto, permítanme en unos minutos más para tocar el otro extremo, la siniestra, o como lo vamos a mirar hoy, el ser legalista, no ser santurrón. El cristiano, la vida del cristiano debe tener un equilibrio, ni a diestra ni a siniestra, no mundano, no en libertinaje, pero tampoco el otro extremo es sano, el ser legalista, el ser santurrón, el fariseísmo moderno. La siniestra es otro extremo. Observen cómo eran los extremistas en los tiempos de Pablo. Romanos capítulo 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Las personas legalistas tienen celo de Dios, por supuesto, y por eso es que son legalistas y por eso es que son extremistas, porque tienen celo de Dios. Punto que resaltar, algo loable, admirable. Pero el problema de los legalistas es que su celo no es conforme a la Escritura, no es conforme a la ciencia, sino conforme a sus opiniones y escrúpulos, cosa que hemos venido estudiando los viernes, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es otro extremo en el cual nosotros no podemos caer. Y vamos a ahondar en esto. ¿Qué es ser legalista? El legalista es el que juzga y acusa a los demás porque no cumplen la ley de Dios de manera estricta y perfecta. Ese es el legalista. El legalista es un santurrón porque se muestra como la persona más consagrada del mundo, a veces con hipocresía, y generalmente exige cosas que no son ley divina y acusa de pecado a los que él considera están pecando, pero que a la luz de las Escrituras no hay pecado. Ese es el legalista. Ese es el otro extremo. Esa es la siniestra. El legalista es el típico fariseo moderno que a todo le busca el lado malo. Siempre anda pendiente de qué situación envuelve pecado. Cuando la Escritura dice, quítese de vosotros toda malicia, él no. Él a todo le saca malicia y busca por dónde se está pecando. A todo le encuentra un pecado oculto. Como decimos allá en mi pueblo de La Dorada, ¿no? Un adagio popular, suena un poco vulgar, más no es grotesco, es el que le busca siempre el pelo al calvo. Ese es el legalista. A todo le busca su aspecto negativo. No comparte momentos agradables entre hermanos, siempre serio. Así los detectas a los hermanos legalistas, siempre serio, amargado. Siempre pretende mostrar una faceta de consagración que es de apariencia y que rasgan la hipocresía. No se le puede decir ni confiar nada porque te reprende inmediatamente. Siempre te encuentra alguna falla y no te rebaja ninguna. Ese es el otro extremo. Este tipo de cristiano genera rechazo en los demás, tanto así que Pablo tuvo que decir en Romanos 14, no menosprecie, porque eso es lo que genera menosprecio. ¿Y quién no? Si ves un hermano que te va a reprender siempre que te lo encuentres, pues tú te escabulles, te escondes. En La Dorada había un hermano que se quejaba a los hermanos, no me saludan. Esa es la típica queja también de los que se van a ese extremo. Los hermanos no me saludan, no me llaman, no me visitan. Hombre, pero si te saludamos y nos reprendes,
Si te llamamos y nos exhortas, si te buscamos y en todo nos sacas algún pecado, pues ¿quién te va a buscar? Ese es el problema del legalista. Él mismo se causa daño, genera menosprecio hacia sí mismo por su actitud. Y ese es otro extremo. Esa es la siniestra. Se fijan en cómo vistes, cómo hablas, cómo actúas. No son tolerantes con los hermanos débiles, sino que mantienen criticando y murmurando cualquier actitud y comportamiento. Son personas que están plenamente convencidas, a propósito, de que son perfectos, más santos que el resto de creyentes. Y de estos habló Jesús. De estos habla la Biblia, los fariseos modernos, Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron, miren lo que planearon entre ellos, cómo sorprenderle en alguna palabra. Así es el carácter del legalista. Él anda pendiente de cómo que te sorprende en algún error, en algún pecado, porque está listo para exhortarte. Lucas 18 del 9 al 14, y pido el favor que pongamos silencio a los celulares. Yo siempre que llego a la iglesia le pongo silencio, lo dejo vibrando, y pues si la llamada es muy urgente la contesto. Solo me parece que sea urgente si me llamara el Señor Jesucristo. Me lo enseñó un hermano una vez. Así que pues en sí no uso el celular, sino para leer mi Biblia, que la tengo instalada ahí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Observen, confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, se creían los mejores. Y dijo Jesús, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, porque precisamente Dios no escucha esa oración, hace un monólogo. Oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias, porque yo, y se pone él siempre delante. Él es su propio héroe, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está al lado. Así es el hermano legalista. Se hacen una banca y gracias a Dios no soy como el hermano de atrás, ni como el que está aquí delante. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el otro no fue justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra condición precaria en el ámbito espiritual. Siempre que nos acerquemos a Dios, reconozcamos que tenemos errores y seamos humildes delante de Él. Hay bienaventuranza ahí, hay bendición para ese, para el otro no. El que se enaltece será humillado. ¿Qué más podemos decir? Miren cómo es el legalista. No se le puede tener contento de ninguna forma. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, ¿y qué decían los legalistas? Está poseído, este es raro. Este hermano tan raro, es como amargado. Lo critican. Demonio tiene. Bueno, apareció Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen:
Ya que un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. No se le puede tener contento. Todo está presto a criticarlo. Ese es el legalista, el que se fue a siniestra. ¿Han oído el cuento de la pareja que andaba con un burro? Iban por la ciudad y se sube la esposa en el burro. Y decía la gente, qué sociedad tan feminista. Pobre hombre. No se puede subir al burro porque estamos en una sociedad donde la mujer siempre es en primer lugar. Escucha al hombre eso, se sube al burro, se baja ella y qué machista. Machista, pobre mujer. Se acabaron los caballeros. Se subieron los dos al burro. Pobre animal. Aparecen los animalistas, ¿no? Pobre animal. Debieran meterlos a la cárcel. ¿Cómo va a soportar ese peso? Entonces se bajaron los dos del burro y apareció, ¿y por qué no se suben? Así es el legalista. Hermanos, Jesús combatió el legalismo. Lo repudió. Los mayores enemigos de Jesús fueron los fariseos, que eran legalistas. Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que las personas que más provocan en una congregación que los miembros se alejen, que los miembros se aparten, son los legalistas. Es por ellos que no vuelven los hermanos, es por ellos que se apartan o buscan otra congregación o se vuelven al mundo o se van a otra doctrina. Y lastimosamente hay predicadores legalistas, hay que decirlo. Y por eso esas iglesias se caracterizan y resaltan por sus pocos miembros, porque no se los aguantan en su legalismo. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, eran tan minuciosos, tan legales con la ley del diezmo, que hasta la menta, el eneldo y el comino, de eso sacaban la 10ª parte. Así es el legalista. Muy estricto. Como dijo Pablo, tienen celo. Pero son personas que al mismo tiempo dejan lo más importante. Sí, hay cosas más importantes en la ley divina, por supuesto. Hay cosas de mucha más importancia, de mucha más prioridad. Lo dice este texto. La justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer eso. Primeramente, más importante. No dejen de hacer lo otro. Hay que andar en rectitud, por supuesto. Pero hay cosas más prioritarias en la vida cristiana. El legalista a esas cosas más importantes no le da prioridad. Y en el momento en que le dé prioridad, deja de ser legalista. Mateo 23:28. Así también vosotros por fuera. Ese es el problema del legalista, la apariencia. Por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Son personas resentidas, son personas que a sí mismas no se han podido superar en ciertos ámbitos de pecado y por eso, como viven en esa raíz de amargura, como dice Pablo, mirad que no haya raíz de amargura que os estorbe y por ella muchos sean contaminados, viven en esa amargura porque no pueden superar ciertos pecados. Son personas llenas de malos pensamientos, atados
a ciertas debilidades y se llenan de ira consigo mismos porque no pueden zafarse de eso. No saben qué es la gracia de Dios, no saben qué es la misericordia, no saben que no seremos salvos por una estricta y correcta y perfecta obediencia a la ley, sino que necesitamos el empujón de Dios. Debemos obedecer, sí, es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5:9, pero necesitamos el empujón de Dios porque no somos perfectos. Entonces, como vive lleno de ira consigo mismo, entonces descarga esa ira en los demás y mantiene señalando y juzgando, llenos de hipocresía e iniquidad por dentro. Ese es el legalista, esa es la condición. Pablo lo describe en Romanos 7 y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque no ha sido renovado desde dentro y no ha entendido la gracia de Dios. Romanos 3:10 no entiende este texto. Está escrito: no hay justo ni aún uno, porque no sabe diferenciar que ser justo es una cosa y ser santo es otra. Una cosa es ser justo y otra cosa es ser santo. Y justos que obedezcan la ley de Dios de manera perfecta y estricta, no los hay ni aún uno. Todos se desviaron, todos se apartaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si la Biblia dice que somos justos, no es por nuestros méritos, no fue porque Germán fue muy obediente y perfecto y cumplió la ley divina a cabalidad, no. Si somos justos, es por Jesucristo. Hechos 13:39, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es en Cristo en que somos justificados todo el que obedezca y crea en él. Es en Jesucristo que somos declarados justos, porque por nuestros propios méritos no lo seremos jamás. Siendo justificados, Romanos 3:24, ¿y de qué forma? Gratis, porque es que no teníamos ni con qué pagar el precio de la justificación, tocó gratis, gratuitamente y por su gracia. ¿Y qué significa gracia? Nos regaló la justificación mediante la redención que es en Cristo Jesús. No entiende la gracia de Dios el legalista. Comenzamos siendo santificados por medio del bautismo. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuándo? En el bautismo. Y en ese instante que fuimos santificados y justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ahí no terminó la santificación. Tenemos que seguirnos santificando. Apocalipsis 22:11, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Fuimos santificados, pero tenemos que seguirnos santificando, porque este camino, mis hermanos, de rectitud, ni a diestra ni a siniestra, es un camino de equilibrio, y la santificación no es de ipso facto. La santificación es un proceso, pero muchos no están dispuestos a soportar a los hermanos que están en ese proceso. Quieren verlos en la cima, cuando ni ellos están allá. Es un proceso. Y dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, y observen la expresión de proceso, de gloria en gloria. Estamos en el camino, estamos creciendo. ¿Estás en la iglesia? Sí. ¿Asiste los domingos? Sí. ¿Estudia las Escrituras? ¿Estás orando? Sí, hermano, pero tengo problemas, tengo que solucionar asuntos
que están mal en mi vida. Si estás en el camino, has sido santificado, eres santo. Lo que sucede es que no eres justo a la perfección, no eres aún perfecto. Y Pablo mismo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. Prosigo a la meta, a ver si logro el galardón. Y no lo vas a lograr porque te volviste perfecto, lo vas a lograr porque Dios te dio un empujón. Vamos a necesitar la misericordia de Dios en el día final, absolutamente todos. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juicio sin misericordia, Santiago 2:13, se hará con aquel que no hiciere misericordia. El legalista está en serios problemas y estará en peores problemas en el día del juicio. Porque como no es misericordioso con los hermanos, en el día del juicio lo que más va a necesitar de Dios es que Dios tenga misericordia de él. Pero ya está escrito, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia es la que va a triunfar en el día del juicio. Hermanos, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Tenga cuidado. Anda en el camino del Señor, el evangelio. Es un yugo, sí, pero es ligero. Es ligera su carga. El yugo de la ley, de la perfección, de la legalidad, fue quitado por Cristo. No significa que estemos sin ley, hay que obedecer. Pero no lleguemos al extremo del legalismo. No nos vayamos a la siniestra. Tampoco que esto sea excusa para el libertinaje, porque entonces te apartas a diestra. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra.